Eh, ella está en el grupo, ¿no? Ya está, la abogada Lorena, sí está con nosotros actualmente. Sí, sí, ella está siguiendo la capacitación, está en el grupo, integrando, está activa. Yo necesito, por favor, dígale, bueno, si me está escuchando ahorita, que me contacte, por favor, por ahorita no, ni más tarde, mañana me mande un WhatsApp, que necesito hablar con ella algo sobre un tema que, bueno, aprovecho y le cuento a todos, ¿no? Nosotros estamos trabajando para recuperar la página. Como ustedes bien saben, pues la página fue saboteada. Nuestra página fue saboteada realmente. Vamos a ir, como dice, montando una nueva plataforma. Tengo unas capellanas en Estados Unidos. Vamos a crear una figura de comisionada especial para los derechos de la mujer y otra figura de delegada especial para los derechos de los inmigrantes. Entonces, vamos a convocar una reunión. Creo que para la otra semana va a estar la delegada especial de Estados Unidos. Y pues tiene que ver con, en la página se va a montar esa figura, porque han habido muchas violaciones de derechos humanos a las figuras, a las personas migrantes, de la nacionalidad que sea. Y al tema de lo de las mujeres, ¿no? Entonces la idea es crear una comisión internacional. Vamos a comenzar en toda Latinoamérica, desde Canadá hasta Argentina, tanto de migrantes y tantos del derecho a la mujer. Y vamos a preparar unas capacitaciones en pro de eso. Y no sé, pues he estado pidiéndole a Dios que me direccione en esto, porque necesito poner en cada país pues una persona como comisionada especial en el caso de las mujeres. O sea, todo eso se forma una estructura bien organizada y se vaya un documento a ACNUR, se vaya un documento a ACNUR, que es la institución encargada de los migrantes, y a ONU Mujer, que es la institución encargada de los derechos de las mujeres. Entonces, pues eso vamos a arrancarlo para el año que viene, pero ya estamos montando la plataforma virtual. Necesitamos crear toda una plataforma presencial, virtual y presencial en el caso de los países, ¿no? Entonces, bueno, esa es la visión que teníamos la otra vez cuando creé el grupo de ONU Mujer, pero por tanta trabajo, ocupaciones, pues me absorbió todo esto y lo había suspendido. Entonces, pues, pero voy a volverlo a recuperar. Voy a volverlo a recuperar, pero va a venir unas capacitaciones especiales para todo esto, para toda esta estructura que se va a montar, que se va a manejar ante ACNUR, que es el organismo internacional de los migrantes, y ONU Mujer. Entonces, con documento apostillado y todo bien organizado, bien estructurado. Cuando tengamos la estructura, digamos, desde Canadá hasta Argentina, la comisionada especial para toda Latinoamérica, el caso de la mujer, y por cada país va a haber una comisión especial con un equipo de trabajo de 2 personas más, en este caso mujeres, o un hombre también puede participar para que. Y bueno, vamos a hacer algo bien. Entonces, bueno, en la página va a haber ese departamento de comisionado para los derechos de la mujer y delegado para los derechos de los migrantes. La idea es que en cualquier país del mundo que haya una violación del derecho a la mujer o de los migrantes, una situación como ya ha habido en cualquier país, porque hoy por los venezolanos, pero mañana pues puede ser por los argentinos, por los ecuatorianos, o porque hoy en día todo el mundo está como que migrando de un país a otro, ¿no? Entonces, pues que la gente se mete en la plataforma y pueda buscar la información y pueda conseguir los contactos según el país y pueda hacerse una denuncia formal, dirigirse a las instituciones internacionales. O sea, queremos montar algo bien, pero específicamente con esas 2 figuras, migrantes y derechos de las mujeres. Entonces, pero se necesita formar también montar una estructura física, pues, de representantes físicos en cada país. La reunión creo que va a ser para la semana que viene. Entonces, bueno, ahí vamos avanzando, no ha sido fácil. ¿Sí me escucha bien? ¿Sí me escuchan bien? Sí, se escucha perfecto. Perfecto. Ok.
Bueno, ¿qué hora es? ¿Cuánto van por ahí? 18. Rona, si quiere, pues arranquemos, aunque ya yo por aquí, no, pues, comencemos dándole la bienvenida, tú sabes, pues el protocolo ahí y pues. Muy bien. Muy buenas noches a todos los estimados presentes. En esta hermosa noche vamos a iniciar con la clase de hoy, continuando con el licenciado Oropesa. Presten mucha atención y adquieran todo el conocimiento posible. Arrancamos entonces con las clases de hoy con los 18 participantes. Le cedo la palabra al licenciado Oropesa. Ok, que tengo problema acá con la portátil. Ya me abrió ya. Ahora sí. Bueno, sean bienvenidos todos y todas, de verdad. Un placer para mí, pues, compartir esta información con ustedes. Habíamos quedado con qué artículo ayer. Vamos a ver. El 18. ¿Cuál? 18. Ok, gracias. El artículo 18, exactamente. Su sugerencia pueden hacerla, pueden hacer su sugerencia, no problema, pueden, pues, aún si usted tiene una perspectiva mejor, pues, sobre uno de los artículos y quiere compartirlo con confianza, solamente indique antes pues, y ahí si tiene alguna idea o algún conocimiento más amplio pues, sobre cada artículo o sobre algún artículo en específico, levanta la mano o le escribe al académico, pues, toda, ¿no? Como siempre digo, pues entonces esta información meramente, ¿no? Indague, busque, aparte su tiempo. En estos días, nuestro director en Honduras, pues él es capellán, él trabajó en Estados Unidos, con la policía de Estados Unidos, conoce mucho el tema de la capellanía y de verdad me enseñó pues su hoja de vida, trabajo que hizo en Estados Unidos, de verdad. Pero el tema del no lo maneja bien. ¿Cuál es el punto? Pues que pues el tema de capacidad, si tiene algún material breve, pues para que pues nos desarrollemos y nos conozcamos y pues esta es la idea, ¿no? Que todo, ay bendito, wow, entonces bueno, en el tema de hoy pues nos quedamos con el artículo 18, aunque ayer lo hablamos por encima. Aquí tenido bueno, este material, esta guía que la que nosotros trabajamos, este material lo usa Human Rights Watch. Como le dije a ustedes, voy por a ver, esta semana lo voy a hacer. Bueno, voy a ver primero las notas, voy a ver primero cómo va el avance de la entrega de las capacitaciones del informe, para mandarle la página de una organización donde usted hace un curso virtual, donde va a ser lo mismo que esto que le estoy enseñando, ¿no? Pero cuando usted lo haga, pues le van a entregar un certificado dependiendo de la cantidad de puntuación que usted saque en ese curso virtual con Human Rights Watch, que es este mismo material. ¿Ves? Entonces, y le envían un certificado original por ello. De hecho, casi todo el equipo que se graduó en
en Perú, en Bolivia, perdón, recibieron ese certificado. Pero también porque sacaron buena puntuación porque ya habían pasado por la clase. Entonces, la idea es que cuando termine esto, mejor dicho, pues yo le paso el enlace para que usted haga ese curso virtual y se gane gratuitamente ese certificado por esta organización que es muy reconocida en el mundo, pero también va a tener la participación de usted solicitar unas guías de clase, unas guías o material de capacitación como este, ¿ves? Ellos se lo envían, ellos se lo van a enviar y todo eso. Pero tiene que sacar buena puntuación en cuanto el curso virtual que va a hacer. Ok, ayer estábamos hablando del artículo 18, que también tiene que ver con la libertad de pensamiento, ¿no? Está pesado esto acá. Dice, toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de conciencia, ¿no? Tiene que ver también con la libertad de expresar mi creencia, mis ideas, mis pensamientos, siempre y cuando no ofenda a otra persona. Como yo le he dicho anteriormente, todos los derechos pueden estar garantizados, pero ellos mismos también están dentro del marco de los deberes, ¿no? Están dentro del marco de nuestros deberes. Nuestros derechos, no es que yo tengo la libertad de usar mis redes sociales como a mí me da la gana y hablar mal de que a mí me da la gana. No se puede usar las redes sociales en ese punto porque, como le digo, pues los derechos están restringidos dentro de lo que son los deberes. Entonces mi libertad no es una libertad plena como nos lo han enseñado, no, la libertad está restringida dentro del marco de mis deberes y dentro del marco de los derechos de los demás, ¿ok? Entonces, bueno, igualmente mis pensamientos y mis ideas. Yo no puedo obligar a nadie a creer en mi fe, ¿me entiendes? Yo puedo compartirla y de una manera mutua, se puede decir así, podemos compartir nuestras creencias sin ofendernos y pues sin la idea de que tú te metas a mi religión o yo a la tuya, pues el que lo quiera hacer, ahí dice también que tiene la libertad de cambiar de religión, vea usted. Hoy en día las religiones están sufriendo una persecución sistemática, pero también una persecución violenta, física, en muchos países del Medio Oriente. Y acá, pues, los movimientos, que ya yo he dicho anteriormente, estos movimientos, usted sabe, están atacando mucho a las religiones porque somos los que estamos en contra de todos esos antivalores que ya yo le he dicho anteriormente. Entonces, ¿qué pasa? Pues ellos nos están atacando, están usando mucho las redes sociales para malponer a sacerdotes, a pastores, líderes religiosos. Están hablando mucho de las riquezas que han hecho, que es una verdad que no podemos tapar el sol con un dedo. Eso es una verdad que es lamentable, donde mucha gente han levantado grandes religiones, como el mismo Vaticano, y como los mismos, y así, diferentes religiones como los mormones. Es una religión multimillonaria en los Estados Unidos, tienen prácticamente un estado, ellos son dueños de un estado, donde el gobernante y empresa pues tienen una gran estructura en los Estados Unidos, los mormones, y así otras religiones, y así pues también líderes, pastores o sacerdotes y curas. Es verdad, han habido hechos que son lamentables y que no honran su fe. Pero estos movimientos se están agarrando de esos errores que han cometido para malponerlos al escarnio público, para exponerlos al escarnio público, de manera de que la gente empiece a odiar la religión y a menospreciar esa fe, esa creencia, ¿entiendes? Y yo creo que pues también es un llamado que hay que hacerle a los líderes religiosos. Pues nosotros somos capellanes, mas no somos pastores, sacerdotes, ni nada de eso. O sea, nosotros orientamos dentro del marco de una fe, pero no dentro del marco de una religión. Ejemplo, vamos a un hospital
Nosotros le hablamos a las personas de que pues en ese momento de crisis, pues confía en Dios, pídale a Dios, que Dios está ahí, no nos interesa su religión, ni le vamos a inculcar una religión. Nuestro objetivo como capellán es decirle que hay esperanza y que hay un Dios que existe, que puede hacer un milagro, que puede hacer algo y que está a favor de ella o de él o de la persona que está en ese problema. Entonces, es nuestro trabajo de acompañamiento, no doctrinar a la gente, decirle, mira, vete a la iglesia. No, esa iglesia que tú estás, eso es malo, eso no existe, o eso es chimbo, o eso no ¿ves? No, ahí no podemos llegar. Entonces, porque tenemos ese derecho, esa libertad de profesar y confesar y de hablar y compartir nuestra fe, más sin ofender la fe de otras personas. Entonces, ese derecho está restringido sobre los deberes. Y todo derecho, en este caso, en cuanto a los derechos humanos, tiene sus restricciones dentro del marco también de los deberes, ¿sí? Entonces, yo tengo derecho a protestar, pero no tengo derecho a trancar y bloquear una calle donde las personas que tienen derecho a libre tránsito, pues les estoy vulnerando ese derecho. Entonces, ahí existe la polémica, donde tus derechos llegan donde comienzan los míos. Y mi derecho llega donde comienzan los tuyos. Es importante, y es importante saberlo, porque ustedes van a manejar diferentes situaciones en derechos humanos. Y la gente tiene un problema. La persona tiende a creer que sus derechos son infalibles en la manera de que pueden hacer lo que les da la gana y pueden comportarse y dañar y quemar una ciudad. Bueno, ese tema lo vamos a tocar en otro punto, pero para ir desarrollando este punto acá, pues los derechos no es así, no es aquí que yo vengo, soy dueño de la ciudad y voy a destruir, eso no. Ahí donde yo me aparco y pues dejo que los organismos del Estado pues hagan sus funciones y después pues recibiremos las denuncias sobre violaciones de derechos humanos que haya habido en X procedimiento. Entonces, el artículo 18 pues es un artículo muy amplio y muy bueno porque sobre todo es uno de los derechos naturales más importantes del ser humano, porque se habla de la libertad de conciencia, de pensamiento, de culto, de religión, de fe, de creencia. O sea, el artículo 18 es muy amplio. El derecho de libertad de comunicarme, de libertad de también. Entonces, de libertad de culto, de religión, etc. Todas las constituciones del mundo tienen que tener un artículo donde habla de la libertad de culto, de pensamiento, de religión, y este artículo, todas las religiones. Entonces la idea cuando yo voy a buscar cada artículo de concatenarlo con la constitución de su país, es para que, porque yo no conozco mejor dicho, su constitución. No, y lee por encima cierta información más importante, pero en resumen, pues uno no maneja todo eso, imagínense. Entonces, el reto de ustedes es que estos 30 artículos tienen que concatenarlo con artículos de su constitución. ¿Qué pasó? ¿Se cambió la señal o qué? ¿Sí me escuchan? Sí, Sí, licenciado. Sí se le escucha. Vale, es que como vi que hubo algo por ahí. Ok, entonces, para que cuando pase algo en su país, ya usted sabe qué artículo apelar. Entonces uno hace un escrito, como le enseñó el doctor y abogado, él es doctor en medicina y es abogado en derecho, José Villalta, que es nuestro comisionado especial para Latinoamérica, para Suramérica, y muy pronto será para Latinoamérica porque ha hecho un trabajo muy excelente. Entonces, ¿qué pasa? O sea, usted se pronuncia en su país con un documento, un escrito, haciéndole un llamado al Estado o a la institución o al organismo X por este hecho de violación de derechos humanos. Nosotros nos pronunciaremos luego que usted se pronuncie en su país. Si el Estado no le responde a usted, nosotros nos pronunciamos en apoyo de a menos que sea grave, no, menos si sea algo grave, pues nos pronunciamos de una vez. De hecho, les cuento algo, hago un paréntesis acá. Recientemente me pasó un caso de dos madres jovencitas, pues que aquí hay una institución llamada Bienestar Familiar. Esta institución llamada Bienestar Familiar, pues
se ha tomado las atribuciones que yo creo que ninguna institución en el mundo en democracia lo tiene. O sea, si ellos creen que su niño tiene una situación de vulnerabilidad en cuanto a la salud y que está sufriendo maltrato y etcétera, etcétera, ellos te quitan los niños o te quitan el niño, lo retienen y no te dejan verlo por ningún lado. Entonces, ellos pues esperan o sea, tú vas a un proceso de investigación y de todo aquello, protocolos de que ellos pues quieren, según están para favor de los derechos de ese niño o de esa niña. Y ya les explico por qué digo según. Entonces vienen y se ponen pues en toda esa temática y tú no puedes ver tu niño, o sea, te quitan ese derecho y al niño lo apartan y ellos pues se toman las atribuciones de padres paternos, padre sustituto más bien, y madre sustituta de este niño o de esta niña. Pero ¿qué descubrí en este procedimiento que hice recientemente en Medellín? Tuve que decir de una vez, bueno, como yo estoy aquí en Colombia, lógicamente tuve que asumir el caso, ¿no? Pero una vez hicimos un pronunciamiento internacional con el comisionado José Villalta y ahí mismo lo dirigimos a la alcaldía, a la fiscalía y a como la Defensoría del Pueblo, además a algo así, se llama bueno, es una figura como Defensoría del Pueblo. Ahí mismo llamaron a la chica, ahí mismo se movieron, yo mismo fui, hicimos un buen trabajo de verdad y de una manera inmediata, se puede decir de una manera récord. O sea, tenían 4 días sin ver a sus niños, prácticamente era un secuestro. Y ahí nos montamos y pues ya a los 5 días le entregaron su niño, ¿sabes? Un hecho récord porque ellos no lo hacen normalmente. Si ese niño o esa niña tiene buen perfil, o sea, es un niño, tú sabes, bien parecido, hablando físicamente para ellos, ¿cuál es qué es lo que descubrí? Que esta gente busca de que tú te canses como padre, te cierra las puertas, no te da emociones, porque ellas ya tenían 4 días sin ver niñas, tenían 2 días, luchando, iban a las instituciones, ninguna institución las atendía, ninguna institución les daba respuesta, sino que las estaban peloteando de aquí para allá. Cuando yo me dirijo a Medellín, con uniformado, con mis documentos y todo aquello, pues entonces ellas se dieron cuenta la diferencia que cuando yo la estaba acompañando a cualquier de las instituciones que ellas mismas ya habían ido, le daban respuesta inmediata, la pasaban, las atendían. Entonces, ¿qué pasa? Ellas, delante de mí, delante de la persona encargada que la había atendido anteriormente, le decía, yo vine tal día y usted ni siquiera me quiso atender, es más, usted me dio la espalda y otro por allá. O sea, las chicas empezaron a sacarse su mal gusto que tuvieron, porque ellas me decían, pues sí, mire, don Carlos, nosotros venimos a esta institución. La señora pues nos salió con una actitud ahí, bueno, vayan a tal sitio, nos dio un papelito y se dio la espalda ya. Y mire, señora, pero que esto, nada, ni la Defensoría del Pueblo, ni el personero, ni nadie, fiscalía, nadie quería darle respuesta clara, ni la alcaldía. Entonces ellas se dieron cuenta de la diferencia cuando uno estaba presente, ¿ves? Porque de verdad nos pasaban y bueno, no todo, bueno, pero mejor dicho, ¿no? Entonces, pero el tema es que pues logramos que los niños se lo dieran en tiempo récord y ella misma pues reconoce que otras madres no tenían la misma dicha, la misma suerte, otras se le entregan a los 4 meses o a los 6 meses, pero lo que descubrí es que cuando el niño tiene buen perfil, usted sabe, pues tiene cierto perfil europeo, qué sé yo, así blanquito, ojos marroncitos, pues lamentándolo mucho, pues es la realidad. El asunto es que ellos lo negocian, esa es la palabra, en Europa. Contactan familias que están buscando adoptar niños o niñas en Europa y lo negocian. Yo me he quedado sorprendido. Entonces, a base de eso, pues vamos a hacer una investigación. Es un trabajo muy amplio, de verdad, porque pues uno solo, como quien dice, muchas veces no teniendo toda una estructura completa, porque el tema de derechos humanos es muy complejo, muy amplio y uno pues no se la sabe toda, ¿no? Entonces, pero quiero montar una denuncia formal sobre ese tema porque ya sí es cierto, o sea, los mismos colombianos acá me dicen que sí, que esa institución tiene esa costumbre. Entonces negocian ese niño o esa niña a una familia europea y, bueno, presuntamente eso es lo que dice la comunidad, pero como dice el dicho, cuando el río suena es porque piedra trae, ¿no? Y le dice, mira, aquí tenemos un niño, hacia así, le mandan fotos, videos y aquello. Y entonces, si la familia aquella, pero le dice, bueno, pero si lo quieren, pues mire,
tienen que dar una, tú sabes, le hablan ahí tal vez $20,000, $10,000, no sé, pero por ahí va la cuenta. Y por eso es que es el afán de ellos de recoger los niños, no es para eso lo que yo descubrí. Y eso lo dice todo el mundo en la calle, lo dicen en las iglesias, lo dicen en cualquier sitio acá. El tema es que pues es una aberración para mí ese tema y pues muy delicado, pero voy a ver si lo voy a abordar de manera internacional, porque como yo vivo acá y aquí hay la costumbre, y ustedes deben saberlo, pues que aquí los defensores de derechos humanos lo mandan a matar cuando hacen mucha bulla. Créanme que eso aquí es más fácil que aquí en Colombia le quiten la vida a un defensor de derechos humanos que a un delincuente, si ustedes no sabían. Es más fácil que aquí en Colombia le quiten la vida a un defensor de derechos humanos que a un traficante de drogas. Créanme, es terrible. Pero bueno, entonces bueno, ya avanzando, ya mejor dicho, vamos a avanzar, ya avanzando acá porque el tiempo de verdad, vamos al artículo 19. El artículo 19 dice, toda persona tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones y el de difundirla sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión. Claro, este artículo tiene cierto parentesco con el 18, pero este artículo 19 mayormente lo usan son los periodistas, todas esas instituciones como nosotros también, organizaciones de ONG, porque es un derecho de expresión, de opinión, ¿verdad? Pero también vea como dice, este derecho incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones y el de difundirlas sin limitación el de investigar y recibir información. Cuando un periodista pues tiene su fuente, se le llama fuente, cuando una persona pues te baja una información, como por lo menos en el caso de lo que estoy hablando, pues yo pues puedo levantar un informe, una denuncia o un informe para que se investigue esta situación, esta institución que le estoy hablando. Y las personas que me bajan la información, pues yo puedo dejar su nombre en el anonimato, ¿me entiendes? Tengo ese derecho, no puedo dar la fuente. O los periodistas mayormente lo cubre esto, los periodistas, pero a las ONG también, porque pues tenemos la evidencia. ¿Es cierto o no es cierto? Aquí está. No tengo que decirte la fuente. Lo que sí es cierto es que el hecho está ahí y hay que investigarlo. Ahora, si hay una presunción de tal manera que no hay la evidencia, pues no podemos asumir ese riesgo porque ahí podemos estar siendo demandados. ¿Entiendes? Pero entonces, de igual manera, pues todos ciudadanos tienen derecho a expresarse, como yo les decía anteriormente. Entonces, el artículo 18, el 19, perdón, tiene cierto parentesco con el 18, ¿verdad? Pero en este caso es más de expresar mis ideas, expresar más que todo esto no tanto en religión, sino información, ideas, ideologías políticas, ideologías de otro tipo, ¿verdad? Ideologías económicas, etcétera, etcétera. O sea, más que todo en ese aspecto, no tanto la libertad de expresión en el contexto religioso, sino en contextos políticos, económicos, sociales, etcétera, etcétera. Escribir libros, difundir los libros, información. Y bueno, entonces, pero este artículo mayormente ampara son a los periodistas que tienen fuentes, pues, al anonimato para recibir información y hacer denuncias. Entonces, vamos al artículo 20, rápidamente, artículo 20, toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación, perdón, toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacífica. Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación. Este artículo es de nosotros, o sea, este artículo lo compara usted en este momento. Ese derecho que usted tiene para entrar a esta asociación, para asociarse con nosotros, el derecho que yo tengo a asociarme con otras organizaciones o en grupo, pues podemos reunirnos, ejemplo, en una comunidad, la inseguridad es horrible y pues de repente hay violaciones de niñas, ¿verdad? Entonces las madres y los padres se reúnen para que pues, se investiguen toda esa situación y salen a protestar y se crea un grupo de padres y madres a favor de la defensa de sus hijos o de algo, pues. O sea, toda persona tiene derecho de agruparse para promover y defender algún derecho en particular.
ellos se llaman activistas, estos se llaman como activistas. Los activistas no es igual que un defensor de derechos humanos, porque los activistas, la misma palabra, a veces se activan en un derecho, en un punto específico, o reclamo de un punto específico, un derecho específico. Ver al campesino, laboral, entonces se llaman activistas, porque se activan en momentos determinados. Mientras que los defensores son oficiales, o sea, sí, son más respetados y reconocidos, ¿no? Que vienen a través de la ONG. Ok, entonces, este derecho de asociarse, pues es como lo que estamos, lo que somos nosotros como organización, como asociación. Pues, así es sencillo. Usted tiene derecho a asociarse, de crear una fundación, una ONG, una organización, un grupo, un movimiento, etcétera, etcétera. Un colectivo, como usted quiera llamarlo. El numeral 2 dice, nadie podrá ser obligado a pertenecer, ¿ves? Ni dejar de pertenecer. Bueno, si usted mañana me dice, mire, mi estimado director, pues yo hasta aquí le llego. Yo te digo, oye, te necesito, te puedo decir, pero no te puedo obligar a quedarte, como no puedo negarte a entrar a la organización. Tenemos ciertos requisitos, lógicamente, porque, como le digo, o sea, es un derecho porque tiene ciertas normas. ¿Okay? ¿Está restringido en qué? En que, bueno, en esta organización usted puede hablar así, X, ofendiendo a las personas, o no puede usar el uniforme con un short, por decir algo, ¿no? O con una chancla. Son normas que de una manera es para mejorar la imagen de esa figura, de esa investidura, ¿no? O así cualquier otra norma que puede ser también más que conlleve a que usted sea destituido de esa asociación, porque es eso, es un derecho, pero está restringido dentro del marco de tus deberes. Toda ONG, fundación, organización, tiene alguna norma, algún código de ética que no se puede vulnerar, porque es para la misma mejora de la imagen de esa organización. ¿Ok? Bueno, vamos al artículo 21 rápidamente. Este es el derecho a reunirnos, a asociarnos. Ahora, el artículo 21 dice, toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país directamente o por medio de representantes libremente escogidos. El número 2 dice, toda persona tiene el derecho de acceso, acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas de un país, de su país, perdón. El artículo 21 habla sobre todo del derecho a participar democráticamente. Esto tiene que ver como la democracia, algo así más o menos, para ver si toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país directamente o por medio de representantes. Pues si este artículo habla de la democracia y ese derecho que tú tienes a votar o tus líderes políticos, o hacer también un líder político o hacer un candidato político, o a participar también dentro de la institución de un país como funcionario público, y no te pueden restringir tus derechos por raza, credo, pensamientos, ideas, etcétera, etcétera. Porque la mayoría de las personas que trabajan en alcaldía o instituciones públicas son a dedo, son escogidas porque pues ayudaron a que el candidato ganara. Entonces, que esa es la trampa, ¿no? Pero bueno, o esa es la estrategia, ¿no? El tema es que este es un derecho, como decir, democrático, ¿no? A elegir, a votar, y es mi derecho a yo escoger y a participar en la democracia. Entonces, toda persona tiene el derecho en condiciones de igualdad a las funciones públicas de su país. Yo tengo derecho pues, a hacer peticiones ante el Estado, tengo derecho, por lo menos aquí hay un artículo, creo que es pues no me recuerdo ahorita, creo que es el 43, si no me equivoco, que es el derecho a petición. O sea, de una manera, el derecho que me da el Estado para yo pues solicitar al gobierno o a una institución pública pues una respuesta o algo por el estilo, o a participar en él. Entonces, el artículo tiene 3 numerales. El artículo 21 tiene 3 numerales.
Y el último numeral, el numeral 3 dice, la voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público. Esta voluntad se expresa mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente por funciones. Todo tiene que ver con el derecho a la democracia, el derecho al voto. El voto dice que el voto tiene que ser el de celebrarse periódicamente por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto. Todo este artículo 21 tiene que ver con el derecho a la democracia. Yo participar en todas las esferas de la política. El artículo 5 de la Constitución de Venezuela, me acuerdo ahorita, habla que el poder reside en el pueblo de elegir a sus gobernantes, ¿no? Pero el poder reside y está en el pueblo para escoger, pero cuando ellos llegan al poder, pues el poder supremo lo tienen ellos contra el pueblo, ¿no? Lamentándolo mucho, es así. O sea, las constituciones tan bonitas y dicen que el poder pues reside en el pueblo. ¿Por qué? Porque nosotros, o sea, el derecho a votar, el derecho al voto, mejor dicho, el derecho al voto es uno de los derechos más importantes dentro del marco de la democracia. Si usted no vota, no salga mañana a quemar calle, a quemar caucho, a destruir, a dañar, porque usted, cuando llegó las elecciones, usted se le dio ese derecho. O sea, en el único momento que el pueblo tiene el poder más grande para transformar su ciudad, para transformar su comunidad, su país, es el día de la elección. El día de cuando se festeja por la democracia participativa, democrática, mejor dicho, pues la democracia participativa, mejor dicho. Y pues te dan esa garantía al Estado o la Constitución de tu salida a votar, que tú votes secreto, que tú votas por quien tú quieras votar, candidato a tu preferencia. Lamentándolo mucho, pues hemos escogido mal o lo que hemos escogido se nos han corrompido. Entonces, tristemente, esa es la verdad. Pero es ahí en ese momento y el pueblo todavía, y los ciudadanos todavía no entienden ese poder. O sea, la gente sale a quejarse, sale a lamentarse, sale a decir cuantas cosas, pero cuando llega el momento de la democracia, de la fiesta democrática, vamos a decirlo así, la gente no sale a votar. La gente se queda en su casa. Entonces dicen, pues es ahí donde te necesitábamos, no quemando las calles, no destruyendo la ciudad. Entonces, la gente ahorita, pues, por traer un caso fresquecito ahorita está el presidente de Ecuador, y así que hay varios ecuatorianos acá, compañeros de la organización, sin querer yo meterme en la política de su país, pero como ejemplo quiero tomar, pues, el reciente acaba de llegar al poder, no sé, 5 meses, no sé, y ya quieren que el hombre cambie a Ecuador. O sea, creen que el hombre tiene una varita mágica, un país que está hundido, destruido por años, ¿no? Y que ha sido saqueado por años desde los candidatos más anteriores. Y pues sí, quieren que el hombre no tiene ni siquiera un año, pero el tema no es ese. El tema es que pues ahora están llamando a boicotear, protestas, pero si apenas ha comenzado el gobierno, y digo, ojo, no lo digo porque sea Lazo, lo digo por cualquier, o sea, tienen que darle un voto de confianza, tienen que darle un periodo para que se vaya recuperando, porque en ningún país del mundo un gobernante puede cambiar una estructura de tanto daño que le han hecho a ese país X en 5 meses y aún en un año. Pero ya en un año sí debe haber ciertas mejoras económicas, ciertos proyectos, ciertos avances, ¿no? En un año, pero en 5 o 6 meses es mentira. Entonces, me molesta porque estos políticos siempre lo mismo, los que salieron, los que están y los que vienen, pues lo que hacen es tomar al pobre, al necesitado y lo manipulan para que, ya usted sabe, ¿no? Entonces, todo esto es lamentable, que la democracia hoy está de verdad en SOS. La democracia de hoy en Latinoamérica está en SOS. Como yo decía, créanme que en cualquier momento puede haber otro estallido social en cualquier parte de Latinoamérica. No le voy a hablar de Europa, de África. Aquí vivimos en nuestro continente, vamos a hablar de nuestro continente. En cualquier momento puede haber otro estallido social en cualquier parte de Latinoamérica porque hay una inestabilidad y lo más
fuerte es lo que yo decía, o sea, la injusticia que hay en nuestros tribunales, en nuestro Tribunal Supremo de Justicia muchas veces, se presume pues, que hay más de la mitad de los jueces de cualquier país de Latinoamérica están corrompidos, más, se cree que hasta el 80%, según un estudio, el 80% están corrompidos pero fuertemente, y no hacen justicia, y por eso, pues, como yo le decía ayer, pasa lo que pasa. Entonces, pero nos guste o no nos guste, este artículo 21 es el poder de la democracia y se ejerce el día de elección, ahí donde todo el mundo debe salir a dar su voto, a participar, porque es el poder más grande que tiene el pueblo en ese momento para ejercer un cambio en su país. Artículo 22. Dice, toda persona como miembro de la sociedad tiene derecho a la seguridad social y a obtener mediante el esfuerzo nacional la cooperación internacional y en conformidad con la organización y los recursos de cada estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales, culturales, indispensables a su dignidad, al libre desarrollo de su persona. Wow. El artículo 22, pues, esto sería una clase de 4 horas, porque aquí habla de todo lo que son los derechos sociales, derechos económicos, familia, todo lo que son tu bienestar familiar, tu bienestar de salud, tu bienestar de economía, todo. Ahora, este derecho es un derecho que es progresivo dentro del marco de la voluntad política del Estado o del gobierno, dentro del marco de la función social y organizativa de los ciudadanos en ciertas necesidades de ese derecho y también de las organizaciones como nosotros. Lamentándolo mucho, pues nuestros gobernantes no trabajan, ganan democráticamente, pero no trabajan democráticamente. Porque este artículo 22 te habla de un conjunto de funciones o un conjunto de figuras, vamos a usar este término, de figuras que se conjugan para empezar a desarrollar una política pública, social y económica de sus ciudadanos. De ejemplo, yo soy presidente, digamos, de Venezuela, Dios quiera algún día. Yo llamo, hago mi plan de trabajo político, pero llamo a la sociedad civil organizada, llamo al pueblo. Vamos a organizarnos, pues hay un problema de salud, pues vamos a acomodar ese problema de salud. Aquí está el Estado presente con la voluntad política, la voluntad del gobierno, mejor dicho, el Estado es todo, ¿no? Está la voluntad política del gobierno, ¿verdad? Para exponer, aquí tenemos estos recursos. Vamos a hacer un plan de trabajo de salud, vamos a llamar a las organizaciones civiles, ONG, fundaciones, etcétera, que tienen su experiencia social. Vamos a llevar a la comunidad organizada, o sea, los que son líderes sociales de comunidades organizadas, presidentes de comunidades, no sé cómo le llaman por allá. Y todo ello se forma una estructura para empezar a desarrollar estos derechos en cuanto al desarrollo social, en cuanto al desarrollo económico, en cuanto a todos estos mecanismos. Y aparecen instituciones internacionales. ¿Por qué? Porque pues entonces cuando se conjuga toda esa estructura, entonces pues vamos a solicitar, bueno, no tenemos los recursos, vamos a solicitar a la ONU, pues mira, necesitamos o al Banco X para un préstamo, pero lamentándolo mucho, pues eso se hace, pero para bajar recursos y desviarlos, porque se repite la historia una tras otra. Entonces, pero este artículo 2 pues tiene que ver con esa democracia participativa. Exactamente, el artículo 22 es la democracia participativa en el desarrollo de sus derechos sociales, de sus derechos económicos, de su derecho a la familia, de su cultura y todo ese crecimiento para la dignidad de la sociedad, para la dignificación de la familia y del bienestar social. Entonces, bueno, hay situaciones económicas, problemas laborales. Bueno,
está la voluntad política del gobierno para, bueno, vamos a quitarle los impuestos, vamos a ver qué hacemos con las empresas, para que, y qué idea tienen las organizaciones y el pueblo organizado y toda esa estructura, pues eso se puede lograr cuando hay la voluntad política del gobernante de turno para traer cambio, para mejorar su país. Eso está pasando recientemente en Salvador y en Venezuela, ¿por qué no decirlo? En Venezuela hubieron tiempos muy bellos, tiempos muy buenos, y eso lo hacía el presidente anterior, allá Chávez. Yo me acuerdo claramente que yo fui a reuniones y a eventos sociales, políticos, donde se hablaban de esas ideas, y sí se cumplían. Se creaban hospitales en zonas que, pues, a kilómetros por allá, que cuando la persona que estaba sufriendo por un problema, pues llegaba muerto. O escuelas en comunidades, ¿verdad? O construcción de casas. Pero eso pasa cuando hay voluntad política, cuando hay voluntad de parte de los gobernantes de turno. Lo contrario, pues ya usted sabe cuál es la historia. Entonces, el artículo 22 es como el derecho, es la democracia participativa de todas las entidades públicas, privadas y sociales de una comunidad, de un país. Artículo, bueno, yo no sé si en otro país puede estar pasando, no sé si en Bolivia, en Ecuador, no sé, pero le hago referencia de lo poquito que tengo sobre estos temas a nivel mundial. Y son temas que, pues, como lo de El Salvador, por lo menos, ¿quién puede negar que lo que está pasando ya es bueno? ¿No? Por ahora vamos a decir que es bueno. El artículo 23 dice, toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas, satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. Toda persona tiene derecho sin discriminación alguna a igual salario por trabajo iguales. Numeral 2, numeral 3. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa, satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una eficiencia conforme a la dignidad humana, que será completada en caso necesario por cualquier otro medio de protección social. Este tiene 4 numerales. Numeral 4, toda persona tiene derecho a toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y sindicarse para la defensa de sus intereses. ¿Ve? El artículo 23, numeral 24, habla de asociar, de crear sindicatos. O sea, todo trabajador, eso es mundial. Y todos los trabajadores los sindicatos del patronal no son buenos. Yo, de hecho, yo no confío en eso. Aunque lamentándolo mucho, o sea, yo he visto esos casos porque yo estaba metido en esas luchas. Los sindicatos pues deben estar a favor de sus trabajadores, aunque muchos sindicalistas negocian los derechos de los trabajadores. Eso yo lo he vivido, lo he visto, mejor dicho, no lo he vivido, lo he visto y he tenido que interceder en situaciones pues los sindicatos negocian los derechos de los trabajadores, lamentándolo mucho, pero algo tan bonito como el sindicato hoy en día se ha corrompido en el mundo. Entonces, el artículo 23 habla del derecho del trabajo, el derecho laboral. Pues ya usted sabe, está el 1 de mayo, que es el Día Internacional de los Trabajadores. Está anteriormente, pues, la persona trabajaba hasta 10 horas y así. Estaba la historia que pasó en Estados Unidos, una empresa explotando a sus trabajadores, vieron muertos y aquello. Entonces, por el agotamiento de los trabajadores, pues la gente salió a protestar. No me recuerdo la historia ahorita. Y ahí pues se marcó ese día. Hasta hoy, pues, el 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores. Y pues ahora se trabajan 8 horas, de lunes a viernes, o te dan 2 días o un día libre a la semana, ¿verdad? Te dan prestaciones, tienes tu seguro de salud y así pues hay unas empresas que lo tienen, otras que no lo han mejorado, qué sé yo, pero
podemos decir que se ha avanzado, sí se ha avanzado. Se ha avanzado bastante sobre este tema. Yo creo que sí, aunque la pandemia pues nos dejó un gran desastre. Por eso digo que pues este tema de la pandemia es muy complejo de verdad y pues de que vuelan, o sea, sí existe el virus, pero las intenciones fueron como que echar por tierra todos nuestros derechos y como que bueno, esta gente está y como que pues la verdad estamos como que nuevamente comenzando, agarrando aire cuanto nuestros derechos humanos otra vez. Ok, entonces el artículo 23 habla del derecho laboral, no puede ser explotado, tiene derecho, en todos países del mundo tiene que haber una institución que defiende el derecho laboral. En todos los países tiene que haber una institución del Estado que defienda los derechos laborales y tiene que haber también sindicatos, tiene que permitirlos dentro de las empresas para que velen por los derechos de los trabajadores, para que no haya explotación, para que a las mujeres no vayan a haber abuso de poder hacia ellas. Por lo menos el numeral 2 dice, toda persona tiene derecho sin discriminación alguna a igual salario por trabajo igual. Ejemplo, si un hombre o una mujer trabaja en una empresa de seguridad, pues tienen derecho a cobrar lo mismo. Si un hombre o una mujer trabaja, o sea, si hacen las mismas funciones, el hecho de ser mujer no indica que va a cobrar menos que el hombre. Si hace el mismo trabajo, si hace las mismas funciones, pues tiene el mismo derecho. Y todos los derechos que le amparan al hombre, tienen que amparar a la mujer y la igualdad de salario aún más. Entonces, no se puede discriminar tampoco una persona por ser inmigrante, que eso está pasando. Pues aquí dicen que no, que los venezolanos le están quitando los trabajos a los colombianos. Pues resulta que no somos nosotros, son los empleadores ¿qué pasa? Que son una persona de nacionalidad acá de este país, pues le tienen que pagar, digamos, $300. Entonces mete un venezolano y yo le negocio, mira, pero vas a empezar a ganar $200. Entonces ese es el problema. Entonces la gente pues no ven que no es uno, o sea, uno por la necesidad agarra, porque ponte en mi lugar por decir algo, ¿no? Como hablando de la parte del inmigrante. El que está usando es el empresario, que sabe la necesidad del inmigrante y pues desecha a su connacional para no tener inmigrante. Entonces, bueno, pero no pueden ser menospreciados por el hecho de ser migrantes. Claro, si no está documentado, si no tiene su documento al día, ya es otra cosa. Como le digo una cosa, le digo la otra. O sea, es un derecho, pero están restringidos. En este caso, pues yo tengo que tener mis documentos al día. El empresario, ¿verdad? El empleador tiene derecho a darme unos requisitos, a pedirme unos requisitos. O sea, a traerme esto y esto y esto. Bueno, tengo derecho a trabajar, yo necesito un panadero. Bueno, yo no sé de panadería, pero yo tengo derecho a trabajar, ese es mi derecho. No, señor, yo necesito un panadero, yo necesito un cocinero, yo necesito un mecánico. No puedo meterte porque, imagínese, o sea, entonces hay restricciones, no es así. No es que yo voy a llegar cuando me da la gana, no, aquí hay un horario de entrada, un horario de salida, o sea, está ese derecho, pero están las restricciones, porque todo esto es así, derechos y deberes, ¿sí? Y esa es la equidad de lo que es la justicia social, los derechos humanos, y no es el abuso de los derechos humanos contra el Estado ni contra demás personas. Artículo 24. Toda persona tiene derecho al descanso. Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable de la duración del trabajo. Que mire, el artículo 24 pues conjunta con el artículo 23, pues tiene que ver con el día de descanso. No te puedes, ejemplo, en una máquina ahí todo el día, no, espérate, voy al baño y tengo mi horario de comida, media hora, 20 minutos, pero mi horario de comida es un derecho. Espérate, tengo que reposar un ratico, me puedo parar. Entonces, no somos una máquina, aunque dice que somos máquina humana, pero no somos una máquina de esas que puedan resistir todo un día, las 8 horas ahí no. Entonces, el artículo 24 es el derecho al descanso, es el derecho a las vacaciones, a vacacionarse en un trabajo, es el derecho de tener tiempo de entrada y de salida, de descanso, del almuerzo y todo eso. Artículo 25. Toda persona tiene derecho
toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud, el bienestar y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Ok, el artículo 25, para ver quizá al final, dice, otro caso de pedida de sus medidas de subsistencia por circunstancia independiente de su voluntad. El artículo 25, pues, tiene que ver con derechos sociales que desarrolla la salud, la vivienda. Ve usted que habla de alimentación, el vestido, la vivienda, los sistemas médicos y etcétera, etcétera. Pero estos derechos, pues, este artículo 25 es el desarrollo del otro artículo de los derechos sociales, ¿no? Lo que es vivienda, agua, vestido, salud, todo esto. Pero estos artículos son progresivos, son derechos progresivos, pero muchas veces lo que pasa es que es la falta de voluntad política del gobierno para desarrollar estos derechos, ¿me entiendes? Por lo menos aquí en Colombia hay un problema gravísimo de tal manera que te cuento, creo que el 80% del colombiano no tiene casa propia. Yo que he estado en varios departamentos de acá, he estado, creo que en 7 departamentos, he estado en Viales, que es la frontera con Ecuador, la frontera con Venezuela, la frontera con Panamá, he estado en el centro, he estado, bueno, he recorrido, creo que como 8 departamentos de Colombia. Y el tema es que sí, he descubierto que creo que el 80% de los colombianos viven arrendados, alquilados. ¿Quién es el dueño de todas esas casas? Pues no sé, pero la mayoría viven arrendados. No tienen casa propia, son pocos los que tienen casa propia. La diferencia en Venezuela, que con todo lo que es verdad que está pasando en Venezuela, pues en el gobierno de Chávez, el hombre dejó casa. Y creo, me atrevo a asegurar que el 80% del venezolano tiene casa propia. Yo tenía 2 casas, vendí una, pues, hice mi vida y construí una mejor con esa que vendí. Y la otra, o mejor dicho, mejoré la que tenía, perdón, tenía 2 casas. Vendí un apartamento y como de la otra que estaba en un sitio mejor y aquello, pues ahí hice mi vida, me casé, mi familia y eso. El tema es que era fácil adquirir casa en Venezuela. Entonces el Estado obligó a las transnacionales y empresas nacionales y constructoras a que aquí inviertan acá, y obligó a los bancos a que sobre todo pues, comenzaron con la familia, que la familia pues de 2, 3 personas, 4 personas, claro, que tenían empleo, que tenían un negocio que podían ese banco ellos ahorrar, y el banco cuando tenían un porcentaje, el banco le daba el crédito y el Estado le completaba la otra parte. Entonces, pues era algo, o hasta el Estado le regaló las casas a más de una familia que vivían en condiciones extra vulnerables, de mucha vulneración económica y no tenían ni casa por ningún lado. Entonces, la verdad reconozco eso porque para que, o sea, yo no puedo caer la mentira y como digo una cosa, digo la otra. Algo que sí bueno que hizo el gobierno anterior de Maduro es que dejó casa, y ahí cualquiera tiene casa en Venezuela. El 80% de los venezolanos tienen casa, la verdad. Tienen casa, hasta 2 casas y 3 casas. Entonces, pero eso es falta de política de nuestro gobernante. La verdad, ese es el problema. El problema de las violaciones de nuestros derechos sociales, económicos, es falta de voluntad de nuestros gobernantes. Eso es así. Eso es así. No hay otra razón por la cual estamos así en cuanto a la salud, en cuanto a la vivienda y en cuanto a todo esto. Ok. El artículo, perdón, por acá, el artículo 25, tiene un segundo numeral que dice: la maternidad y la infancia tiene derecho a cuidados, asistencia especiales. Todos los niños nacidos de matrimonio o fuera del matrimonio tienen derecho a igual protección social. Veo usted que este artículo habla pues de protección de los niños en la parte, porque aunque el padre haya tenido un hijo fuera del matrimonio,
pues ese niño no es un, como le decían anteriormente, como que le decían a los niños fuera del matrimonio, le decían verdugo, pero me disculpan, no tengo ahorita la palabra, decían, ese es un, bueno, una palabra Bastardo, muy... lo decían. ¿Cómo? Bastardo. Bastardo, uy, imagínense. Ajá, esa es la palabra, gracias, pastor, gracias, capellán, perdón. Le decían bastardo, o todavía usan esa frase, pues eso no se puede permitir, ¿me entiendes? Porque ese niño es inocente de todo ese error de sus padres. Entonces, ese niño tiene el mismo derecho de la paternidad y de los beneficios económicos, de o sea, de la misma protección económica es la más fuerte muchas veces, que es la que más resalta en todo esto, porque un padre que tiene un matrimonio, tiene 2 hijos, tuvo un hijo fuera de matrimonio, como decíamos, porque le decían esa frase tan fea, ¿verdad? Tan ofensiva a un niño, pues este derecho los ampara a ellos ahora y dice, no, o sea, ese niño tiene el mismo derecho. Le parezca a usted, madre, esposa de ese ciudadano, pues un error de su esposo, o sea, por ese niño no tiene culpa, por tanto, la ley lo ampara. Y los estados tienen que crear leyes a favor de esos niños que están fuera del matrimonio, ¿me entiendes? Porque se habla de los dos, dentro del matrimonio, fuera del matrimonio, ¿me entiendes? Entonces el padre tiene que pasarle, no, que ella no, puede ser una mujer de la calle, pero ahí el derecho está dentro, el derecho a ampara es al niño o a la niña en el caso. La madre podrá hacer que trabaje en un sitio, usted sabe, de mala muerte, qué sé yo, que se le vendió al hombre, pero el niño, ahí está. Así que usted tiene derecho a darle el apellido, tiene derecho a darle para el sustento de alimento de ese niño. Si usted no lo sabía, pues eso es así. Y los estados miembros de la ONU que firmaron estos convenios, los pactos internacionales, deben crear leyes que amparen a esos niños fuera del matrimonio, sobre todo a ellos que son los que son hermanos, porque los que están dentro del matrimonio, pues, sin embargo, pues así es. Okay, artículo 26. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica o profesional habrá de ser generalizada, o sea, el acceso a los estudios superiores serán igual para todos en función de los méritos respectivos, o sea, la educación primaria básica, en este caso también la educación de 0, que son los niños de meses que, ¿verdad?, lo llevan a un kinder, no sé cómo le llaman en su país. O sea, no es, o sea, el Estado tiene la responsabilidad de hacerla gratuita. Le cayó al menor de 14 años que en ese momento se encontraba con su familia almorzando. El menor estaba del lado donde entregan los helados en este restaurante. ¿Quién habla? Bueno, ¿alguien que estaba diciendo algo que? Bueno, entonces la educación es deber de todos los estados, de si es el básico, el primaria, secundaria, ¿verdad? Ya en lo que es el universitario, pues también es entre el estado y lo privado, ¿verdad? Pues ahí va. Aquí en Colombia hay universidades públicas que uno de ellas son colaboraciones para mantener también la estructura, por decirlo así, pero las carreras son gratuitas. Pero hay ciertos requisitos como la calidad de estudio, como, o sea, no cualquier persona que, no, yo hago mi derecho, no, espérate, o sea, ahí habla pues de la evaluación educativa que ella tiene o él tiene, porque pues, ¿entiende? Entonces, va a estudiar una carrera que no le gusta o que viene con una mala racha de estudio y cuando de repente hay otro que sí lo necesita, en este caso, ¿no? Entonces, bueno, la educación, pues su base fundamental es que sea gratuita, desde 0 hasta la edad promedia, y luego de lo que es la parte técnica profesional, pues aún. Sin embargo, los estados tienen que crear instituciones, universidades públicas también, ¿verdad? Pero se desarrolla más en las privadas en este caso. Y así sucesivamente, ¿no? Lamentándolo mucho, por lo menos en este país, en Chile y en muchos países de Latinoamérica,
para tú ser abogado o médico profesional, uy, mano, cuando te gradúas tienes una deuda detrás de ti que pagar, porque es un gran negocio la educación, sobre todo esto de alto nivel, sobre todo las carreras, las mejores carreras como derecho, ingeniería de cualquier tipo, o medicina en general, y profesiones de ese tipo, pues son muy costosas porque son las más demandadas y pues de verdad la gente cuando se gradúa de abogado, de derecho, pues tiene detrás de él una deuda que pagar porque no le alcanzaron para pagar los costos muchísimo que es una universidad, por lo menos aquí en Colombia y en Chile, y pues imagino que en otros países, pero tengo la experiencia y el conocimiento de estos dos países específicamente, y cuando la gente se gradúa, pues ya le debe al banco, porque los bancos te ofrecen, cuando tú estás estudiando en la universidad, van representantes y te, no, bueno, tienes buenos estudios, mira, nuestro banco está dispuesto a darte un crédito para que termines tu carrera, no te retires, y te hablan bonito y te venden todo, y bueno, está bien, un gran apoyo, pero cuando te gradúas, que te cuesta buscar el trabajo, ya tienes una deuda que pagar de millones o de cantidades de dólares, por hablarlo así, ¿no? Bueno, entonces avanzando por acá, 26, 27, ¿qué hora es? Vamos a terminar esto. Bueno, sí, creo que nos da chance de terminar el 27. Bueno, el artículo ya va a esperar 26. Ya va a esperar, que ya lo que se me está escapando que es importante. Ok, artículo 20. El artículo 26 tiene 3 numerales. El numeral 2 dice, numeral 2 de ese artículo 20, me fui. Estamos en el 20, ¿qué 20? 26. 27, 26. Sí. 20. Toda persona tiene derecho a todo. No, sí, 26, gracias. Numeral bueno, 2 ya. El 26 tiene 3 numerales, ¿no? El numeral 2 dice, la educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana. Y cuando tú estudias una carrera o cualquier área de educación, mano, el objetivo principal y primordial de esa profesión o de esa educación tiene que para llevarte a ser una persona más humana, más sensible, de valores y de principios. Lamentándolo mucho, pues nuestros estudiantes, nuestros jóvenes se están graduando de profesiones, pero lo humano, la sensibilidad la están perdiendo. Y aquí te habla que es un deber de todo Estado poner en sus pensos, en sus libros escolares, cuadernillos escolares, poner esa idea, o sea, del humanismo. Ahora, cuando yo hablo de humanismo, no estoy hablando del concepto humanismo dentro del marco de la ideología socialismo o de la ideología de capitalismo o, mejor dicho, socialismo, no. Porque el humanismo es un concepto bueno y es necesario, porque ¿qué es lo que somos? Somos humanos. Aunque seamos creyentes, somos humanos. Entonces, ser humanista no es una persona que, eso es malo, es un humanista. No, eso es bueno, porque debemos valorizar la vida, debemos valorizarnos como seres humanos, debemos poner primero el ser humano que el capital, debemos poner primero el ser humano que todo el desarrollo de un país, ¿me entiendes? Y debemos poner primero el ser humano que la religión. Para nadie es un secreto que las religiones que hoy pelean fuerzas religiosas y se están matando en nombre de una religión allá en el Medio Oriente. Entonces, el humanismo, dentro de este concepto de idea, debe ser una materia de educación. ¿Me entiendes? Que una ideología política lo ha tomado como bandera política para llegar al poder es otra cosa. Pero el humanismo es así, es el hombre. Primero es el hombre. En este concepto, primero es el hombre, segundo es el hombre y tercero es el hombre. Tanto hablo hombre o mujer. ¿Dentro de qué contexto le digo? Dentro del contexto, cuando hay una ideología económica, de desarrollo económico, no puede ser primero el capital, tiene que ser el ser humano primero. Cuando hay una ideología de conceptos educativos o sociales, o bueno, vamos a construir casas, pero vamos a tumbar
todo un gran bosque que hay por allá, que resulta que ese bosque influye pues dentro del medio ambiente, que es el ambiente del ser humano para vivir más digno, porque imagínense el medio ambiente como ya estamos hoy en día sufriendo consecuencias, ¿no? Pero todo este tema del humanismo no es malo y no le podemos tener miedo como creyentes tampoco a eso. Si usted no sabía, mire, voy a hacer un breve acá, para aclarar que la mayoría que me están compartiendo acá, ¿verdad? Pues tú hay ahorita acá, los 23 participantes son creyentes, o hay católicos también, otras tendencias religiosas, pero el humanismo no es malo. El humanismo, cuando usted ve la historia de Jesucristo, que fue un líder social, un líder tremendo que marcó la historia y dividió la historia antes y después de Cristo. Más allá de ese líder espiritual que ustedes pueden ver como católicos, como evangélicos, etcétera, más allá de ese líder espiritual, Jesús realmente siempre quiso identificarse como un ser humano. O sea, él nunca se puso el título del Hijo del Altísimo, del Dios soy o del Ser Supremo. No. ¿Cuál fue el título que se otorgó Jesús mismo? Él mismo se lo otorgó, mientras que le decían rabino, el profeta, el ungido. No, él dijo, no, yo soy el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre. ¿Ve usted qué significa la palabra Hijo de Hombre? Pues, o sea, una diferencia entre el mundo es de ser hijo de Dios, imagínense, de ser hijo de Dios, de ser hijo de hombre. Ve usted esa vestidura, ve usted esa figura que él tomó tan radical. Nosotros nos llamamos hijo de Dios. Oh, yo soy hijo de Dios. Y nos sentimos orgullosos. Él se puso el nombre de hijo de hombre. ¿Por qué? Porque él quería enseñarnos, era eso, que es importante Dios, pero es importante el ser humano. Porque ¿de qué nos sirve amar a Dios y matarnos entre nosotros? ¿De qué sirve que palestinos y judíos que dicen que aman a Dios, que musulmanes que dicen que aman a Dios, Alá, y que vienen palestinos, musulmanes, judíos, vienen de la misma descendencia de Abraham, que es su mismo padre biológico o padre, bueno, biológico descendente religioso, es Abraham, que a la final es el mismo Dios, que le pusieron Alá, que le pusieron Jehová, que le pusieron Dios en el criollo de nosotros, pero es el mismo Dios. Entonces, ¿de qué sirve creer en ese Dios que todo el mundo, que los judíos se llenan la boca diciendo que los musulmanes, que los palestinos se están matando entre ellos? Entonces, esa controversia o esa situación es grave porque ve usted que el Señor, que Jesús en su tiempo en la tierra, él estableció los principios para mí que son la base fundamental de toda la fe, que amar a Dios y amar al ser humano, amar a Dios y amar al hombre, amar a Dios y amar al ser humano, como a mí mismo, imagínense. Entonces yo valoro a Dios, pero debo valorizarte a ti. Yo honro a Dios, debo honrarte a ti como persona, ¿no? A Dios lo honro como un ser supremo, como mi Padre, pero ustedes tengo que honrarlo como ser humano y respetarlo, como a mí mismo, imagínense usted. Entonces, ve usted la profundidad de todo esto y vea este tema que tiene que ver con educación, pero hoy en día nuestras instituciones que enseñan matemáticas, suma, resta, en lenguaje, idioma, etcétera, pero no te enseñan humanismo dentro de este marco de ideas que les estoy compartiendo. No humanismo dentro del concepto del socialismo, que ellos se tomaron eso como bandera de ellos, no. Es que es necesario que hablemos de humanismo, es necesario que hablemos de si nosotros, o sea, si nos estamos matando nosotros, ¿para qué sirve el capitalismo? ¿Para qué sirve la riqueza? ¿Para qué sirve los templos? ¿Para qué sirve todo esto? ¿De qué sirve todo esto? Esta tecnología, esto llegar a la Marte. No, llegamos a Marte, mira, este es Marte, que es un desierto. Esto es Marte. Y ellos se llenan la boca diciendo, invirtieron, no sé, $100 millones para llegar a Marte, para ver que hay un gran desierto en Marte. Pero en África se están muriendo los niños. Porque, ¿sabes por qué? Porque no tienen agua. Quieren descubrir si hay agua en Marte, pero en África los niños los padres están haciendo huecos y huecos para descubrir si hay agua allá bajo la tierra de África, porque sus hijos, sus ganados se están muriendo. Pero nosotros, como seres humanos egoístas,
porque queremos poner primero la ciencia que el ser humano, ve usted el tema, y entonces nos llegamos a Marte y descubrimos que en Marte no hay agua, no hay ni una flor, menos que eso, no es un gran desierto Marte. Entonces ahí está, invirtieron $100 millones cuando en África pudieron haberlo invertido y darle vida a África, ¿no? Entonces es falta de ese humanismo esencial, humanismo no político, sino ese humanismo realmente de vivencia, ¿no? De sensibilidad, de sentir el dolor del prójimo, de amar al prójimo, de respetar al prójimo, de valorizar a mi prójimo, aunque sea de África, de Europa, de China, donde sea. ¿Sí me explico? Entonces, eso nos tocará a nosotros dejar un legado para una nueva generación. Entonces, bueno, la educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la persona humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos. Vea usted, a las libertades fundamentales, favorables. Mire, si usted, escúcheme lo que le voy a decir. Usted se aprende esta guía, usted se estudia esto, se prepara esto. Le voy a decir algo, ninguna institución educativa en su país, eso se lo voy a asegurar, mire, lo digo que es así, puede prohibirle a usted hablar de estos temas en ninguna institución educativa, no pueden prohibirlo, porque es un deber universal que nosotros promovamos los derechos humanos, los valores y estos principios, todo esto que el Estado compartiendo en las instituciones públicas o privadas. ¿Me entiende? Y los Estados miembros de la ONU tienen que respetar esto, tienen que colaborar con los que promovemos lo que hablamos de estos principios, estos valores que tanto hoy lo necesita nuestra sociedad, ¿sí? Entonces, tal vez los maestros no lo pueden hablar. Ellos dan matemáticas, ciencias, etcétera, etcétera, como lo vengo diciendo, pero sí es un deber nuestro educar en las escuelas, en las universidades, en cualquier sitio de educación, de cualquier grado, pues hablar sobre lo que es la dignidad humana, sobre lo que son estos valores y estos principios de los derechos humanos, libertades fundamentales. Favorecer la comprensión étnicos o religiosos. Perdón. En la numeral 2 estábamos en a la persona humana, las libertades fundamentales, favorecerá la comprensión, la tolerancia, la amistad. Mira esta frase tan bella acá, mira, la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos. Vea usted, ese es el numeral 2 del 26. Wow, tremendo. Vea cómo habla la amistad, pero qué triste que cuando vemos el gobierno de Colombia con el de Venezuela peleándose con unas cuerdas como unos carajitos, perdónenme la expresión, peleándose como unos niños malcriados. Ellos se pelean, cierran fronteras, se dan discursos y casi que se van a la guerra. El año pasado, para noviembre, pues el gobierno de Venezuela envió tropas ahí en la frontera con Colombia y Colombia movió sus tropas con la frontera de Venezuela. O sea, ahí lo que faltaba era que un explota, un traqui y se prendía la guerra. Sí, estaban ahí que se mataban. Y es triste, ¿sabes por qué se quieren? Por poco Colombia el año pasado y Venezuela caen en una guerra por ideologías, perdónenme la expresión, porque esto me revuelve el estómago, por ideologías estúpidas políticas, que capitalismo, que socialismo. Porque Colombia tiene la tendencia capitalista y Venezuela socialista. Entonces, estos necios políticos nuestros que le damos el poder para llegar al poder, lo que hacen es pelearse entre ellos y no ven la necesidad que ambos pueblos están sufriendo, porque de verdad ambos pueblos están sufriendo, entonces quieren llevar a nuestro pueblo a una guerra. Entonces, esto de verdad es un reto para nosotros como defensores de derechos humanos, como líderes sociales, aún como líderes religiosos. Y esto yo siempre, yo he tenido mis diferencias con muchas tendencias religiosas porque, y esto lo digo de manera crítica, como usted lo pueda ver, me molesta de verdad porque si hay una figura en esta tierra que tiene la capacidad de hablar de estos temas de amistad, de tolerancia, de respeto, espérate, vamos a dialogar, la violencia que sea la última herramienta, porque la violencia es el arma de los que no tienen la razón. Serían los líderes religiosos. Serían los líderes religiosos realmente los que tendrían que dar estos discursos, hablar, educar
no solamente meterse en la tendencia religiosa, sino hablar de todos estos valores que tanto necesita hoy nuestra sociedad. Entonces lo que hacemos es criticar como líder religioso al mundo, pero no hacemos nada para cambiar este mundo a favor de todo esto que estamos compartiendo. Entonces, ahora, que hablas también de las amistades entre las etnias y las religiones. Yo sueño, le digo esto, yo sueño, y espero que esta capellanía pues también entienda esta visión que le voy a compartir, capellanes, y que sea un objetivo de nosotros a largo plazo. Yo sueño que un día podamos reunirnos católicos, evangélicos, mormones, testigos de Jehová, todas las religiones, no para una religión, no, es para, no por, aún no a favor de nuestra religión, sino a favor de la humanidad, a favor de la sociedad, sin ligar nuestras religiones, pero sí ligando nuestros valores, sí ligando nuestros principios, sí ligando esa fuerza que nosotros siempre nos llevamos la boca diciendo que el amor de Dios, que el amor de Dios, que el amor es propio. Entonces, yo sueño eso, mi sueño es que un día puedan sentarse todos estos líderes religiosos, que cada quien en su doctrina, que cada quien en su congregación, pero en cuanto a estos valores, principios, vamos a unificarnos, vamos a unirnos. Vamos a en pro de esto. Tú eres católico, musulmán, evangélico, testigo de eso. Está bien, pero vamos a unirnos por estos valores. Vamos a salir juntos para traer un discurso de paz, de tolerancia y de respeto y ser ejemplo al mundo como líderes que decimos que tenemos a Dios y que amamos a Dios. Y pues ahí es un sueño casi imposible, pero bueno. Que Dios nos ayude, que Dios nos ayude. Bueno, entonces, el artículo ya terminando acá, unidad por el mantenimiento de la paz. Ve usted que habla todo esto, dice, la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos promoverán el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas. ¿Ve? Es nuestro compromiso promover todo este tema que viene pues, de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Número 3, los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrán de darse a sus hijos. ¿Ve? O sea, si los padres, ningún estado puede educar a los hijos dentro de un marco de ideologías políticas o dentro de un marco de ideologías religiosas o dentro de un marco de una tendencia. Nadie, los padres tienen la libertad de educar y de privado y público o de exigir la calidad de estudio a sus hijos. Pero también un Estado puede hablar de política, pero no de una ideología política o de un partido, la política partidista. Los capellanes, como nosotros, pues podemos hablar de la fe de Dios, pero sin tendencia religiosa en este caso. Ok, artículo 27, ya vamos terminando. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el proceso científico y en los beneficios que de él resulten. Este derecho, toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad y a gozar. O sea, es el derecho que tiene que ver con la libertad de participar dentro de lo que es el liderazgo de las comunidades sociales, a gozar de bienestar social que pueda haber entre una comunidad, que va por acá, la parte cultural, ¿verdad? Por lo menos aquí en Colombia existen plazas donde las familias, ahí pues el gobierno aquí, eso sí, algo muy bonito que yo pues no lo he visto en otros países que he estado, la verdad. Aquí hay plazas grandes donde los gobiernos políticos han creado esas plazas grandes y ahí pues ponen castillos inflamables, ventas de comida, cositas por acá. Entonces ahí pues toda la comunidad alrededor de esa plaza y más allá pues se reúnen ahí, se toman fotos, la gente compra, venden ropa, venden cositas, o sea, hay carros ahí a la familia de esas comunidades. Y eso pues tiene que ser
cultural, social, desarrollo, cosas en el sentido de la convivencia entre toda la familia humana, en este caso dentro de una comunidad. Número 2, una persona tiene derecho a la protección de los que le corresponda por razón de la producción científica, literaria o que el derecho del autor, el derecho de hacer un libro o algo que descubrí y yo tengo, nadie me lo puede reproducir sin mi permiso. Esto se conoce como el derecho del autor a esto, ¿no? En este caso, bueno, para ir avanzando rapidito, vamos al 28. Ya son las 9:30. Bueno, denme un chancecito para terminar esto hoy aquí, ¿sí? Artículo 28. Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y las libertades proclamadas en esta declaración se hagan plenamente efectivos. Esto se conoce como un Estado de derecho, un Estado constitucional de derecho, porque un Estado puede ser llamado Estado constitucional, pero de repente no respeta el derecho. ¿Qué es el derecho? Pues que haya una democracia participativa, que no haya pues eso que está pasando hoy en día en muchos países, con algunos países donde pues el mismo presidente, como el caso de Rusia o Venezuela, es el que siempre gana. O sea, el hombre es el mismo que gana y no sé cómo hacen para... Pero bueno, algo así para por dar un ejemplo, ¿no? Entonces, toda persona tiene, esto es, o sea, pues el único estado, bueno, que yo sepa, ¿no? De repente estoy equivocado, me corregirán. El único estado que hasta ahora se conoce que no tiene una constitución, que no hay en sí un estado de derecho presidencial, ejecutivo, en este caso ejecutivo, asamblea y todo eso, es Israel. Creo que de repente, creo que Palestina también, si no me equivoco, Palestina. Pues creo que hay otros estados, pero no me recuerdo. Por el único ejemplo que me acuerdo ahorita es Israel. Israel no tiene una constitución. La constitución de Israel son los 10 mandamientos, son sus leyes antiguas, es la Torá, esas son sus leyes religiosas, económicas, sociales y políticas. Y hay un ministro, no hay presidente, hay un ministro. Recientemente pues ya cambiaron ministro y pues se maneja mucho con temas eclesiásticos, poder religioso, vamos a decirlo. Entonces, pero no puede haber una tiranía. Por eso es que los estados, pues, ¿qué es una tiranía? Cuando un hombre llega al poder en la democracia, como el caso de Cuba. Mire, ahí no hay otro ejemplo más claro, el caso de Cuba. Allá hay una tiranía y no hay democracia. Número uno, Fidel no llegó democráticamente, Fidel llegó con un golpe de Estado. Él quebrantó la democracia y se perpetuó hasta la muerte en el poder, créanme. 64 años, 62 años por ahí tiene Cuba en esa política, en esa misma tiranía. Bueno, no tengo otra expresión más, en esa misma tiranía, sí. Entonces salió Fidel, como 50 años en el poder, llegó el hermano y ahora está otra persona, pero que lo pone es, no lo ponen democráticamente, no lo escogen democráticamente, lo pone como en el caso de China, ¿verdad? Que se llama el Partido Comunista de China, el Partido Comunista de Cuba. Y así que han querido hacer en Venezuela, por eso es que le ponen las sanciones. Cuando un Estado no trabaja dentro del marco de la democracia nacional o internacional, todo esto está, pues entonces existen las sanciones, por eso es que en Venezuela está pasando lo que está pasando, porque el Estado pues no está jugando democráticamente, pues eso es lo que se está bien. Entonces, pues es obligación de todos los Estados crear un orden social, de derecho, lo que se conoce como democracia. Ok, y
todo Estado, pero aquí habla también de la parte internacional, todo Estado que es democrático tiene que respetar también los pactos y convenios internacionales. Por eso le digo, es un Estado de derecho, un Estado constitucional, pero no de derecho, porque respeta la Constitución en su nación, pero los convenios internacionales no lo respetan. Por ende, entonces tienen contra los organismos internacionales, tienen contra los organismos internacionales, y empiezan las sanciones, empiezan esas retóricas, esos ataques para que el Estado ceda y se convierta en un Estado democrático. ¿Sabe dónde me está? Vamos ya al 29, ya vamos a terminar. 29, toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que todo en ella puede desarrollarse libre y plenamente en su personalidad. ¿Ves? Es un deber, tiene interés numeral en ejercicio de sus derechos y en la de sus libertades. Toda persona solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley en el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás y de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en opiniones a los propósitos y principios de las Naciones Unidas. O sea, estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los, o sea, en lo que estamos hablando, o sea, derechos y deberes. Por eso yo siempre toco estos dos puntos igual. Mucha gente habla de los derechos humanos, pero yo siempre me refiero también a los deberes, porque el artículo 29 habla de eso. O sea, dice el numeral 1, dice, la persona tiene deberes respecto a las comunidades. O sea, es mi deber. O sea, yo tengo derecho a escuchar música, pero yo no puedo estar a las 3 de la mañana con un sonido a todo volumen perturbando la paz de la comunidad. Tengo derecho a tomarme en mi casa una bebida, pero no voy a ir a pararme un poste ahí donde hay niños a ponerme a orinar públicamente o a hacer otra necesidad o otra cosa, ¿no? Entonces es mi derecho, pero yo que vivo en una comunidad en desarrollo social y con seres humanos, pues debo comportarme igual como digo que me respeto, ¿verdad? En estos días me pasó un caso, no quise accionar porque de repente no iba a caer bien, pero ¿qué pasó? Yo veníamos en un tren, un transporte público llamado aquí mío, como un metro, y se montó una persona de la calle, eso que duerme en la calle, pero esa persona estaba podrida, la verdad, creemos, no, estaba podrido, podía horrible, se montó, todo el mundo se le apartó y de verdad, y eso llenó el sitio, y se sentó por la una esquina, pues todo el mundo se le vino a un lado. O sea, yo evalué la situación, en un momento no me pareció, pero yo me puse a ponerme también en el lugar de las personas, pero no es discriminación, es que es lógico. Es una persona que está en esas condiciones, pues él mismo, como yo le decía a la clase anterior de la dignidad, o sea, yo soy el que tengo que dignificarme a mí mismo y tener dignidad por mí mismo y respetarme a mí mismo y vivir como un ser humano vive normalmente. O sea, yo no puedo andar todo podrido, hediondo por la calle y no, o sea, yo no puedo. Yo después dije, no, yo la verdad, está bien que lo bajaron. Lo bajaron porque es que de verdad. No, señor, lo bajaron unos hombres. Estaba ahí todo. Entonces, pero no es discriminación, es que es verdad. O sea, él mismo no se está comportando, no se trata a sí mismo como una persona digna, sino que es una persona que en la calle, pero yo no creo que, oye, por ahí hay un pozo de agua, por ahí debe haber una situación donde puedas bañar, por lo menos asearte, ¿no? Sí, Eduardo. De verdad, créanme, estaba con una experiencia, yo soy el niño. Entonces,
pobres, que no tengan dormir, pero la ropita no puede echarte un bañito. O sea, el punto es que este señor estaba demasiado, Sandra, sí está. demasiado horrible, de verdad que daba hasta náusea por los olores que tenía. Entonces, en este caso, yo vi que no era discriminación, es que es verdad. O sea, tú no puedes pretender vivir en una sociedad y andar como a ti te da la gana y tirar la basura a la calle y claro, yo duermo aquí así y me hago necesidades. Ahí no se puede, se puede. Entonces, en la manera que tú quieres que te traten, tienes que comportarte y tratar a los demás. Eso es un principio de los derechos humanos. O sea, la manera que tú respetas, tienes derecho a exigir respeto, pero en la manera que tú irrespetas, pues ¿qué vas a recibir? Tira flores, recoge flores, tira piedras y ya usted verá. Entonces, dentro de estos elementos que estoy compartiéndole, pues es esto, o sea, yo vivo en una comunidad organizada, social, debo respetar mis deberes, debo respetar las normas de convivencia ciudadana. Entonces, así pues, ok, aquí ya para ir terminando, pues habla también de todos estos valores, de principio, de moral, del bien público y del orden público y todo esto, ¿no? Por la misma democracia. Numeral 3, todos derechos, perdón, estos derechos, ¿ves? Entonces, al final, numeral 3 te habla de eso, o sea, estos derechos no puedo yo usarlos a mi conveniencia, no. Aquí el artículo 29, más que todo, refleja que los deberes, derechos y deberes, o sea, te refleja esa balanza de derechos y de deberes. Ya el artículo 30, para ir terminando, mis compañeros y compañeras, el artículo 30 dice, nada en esta declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquier de los derechos y libertades proclamados en esta declaración. O sea, un ejemplo que ya para ir terminando acá, el artículo 30 habla de que no puede haber abuso del poder. O sea, yo tengo esos derechos consagrados, es mi derecho, pero ejemplo, como antes, los gobernantes de antes eran católicos. ¿Se acuerdan? El Papa, pues, era obligación de todos los gobernantes de antes, hace 20 años atrás más o menos, por ahí 25 años atrás, sí, eran católicos. Y tenían que obligatoriamente aceptar y pagar los gastos del Papa cuando iba a ese país. Todo. Y era una inversión, o sea, el país, y era obligatorio de cada país. Es que ahora el Papa no viaja tanto, ahora un país, si quiere aceptarlo, lo acepta, si no, no. Pero antes había esa obligación, por unos convenios que habían con el Vaticano. Dentro de esos convenios, se obligaba a los estados a que reconociera como religión, como iglesia, única iglesia reconocida por los estados, era la Iglesia Católica. Por eso un convenio que se hizo en el año creo que 58, por ahí, 50 y algo, al año, o creo que más, años 48, por ahí, eso, 1948, lo hicieron los países de Latinoamérica con el Vaticano, donde trabajaste convenio, las iglesias católicas, y eso sí, o sea, ese derecho, y entonces enseñaban catolicismo nada más, las religiones eran perseguidas, ¿se acuerdan? Eran discriminadas, no eran aceptadas, eran movimientos, sectas, eran más que todo llamadas sectas, creencias. Y entonces, pues, bueno, todo eso, o sea, esto significa esto, o sea, el Estado no puede abusar de ese poder y darle más atribuciones a una fuerza, a una figura, ¿verdad? Y vulnerar el derecho de otros. Entonces, esto es lo que refiere el equilibrio de los derechos y los deberes para todos igualmente. No puede el Estado abusar, no puedo yo abusar de mis derechos en contra tuya, ni tú en contra mía. O sea, el respeto, mis derechos llegan, como siempre le he dicho, y es que es así. Ya para cerrar esto, mis derechos llegan donde comienzan los tuyos. El Estado no puede imponer una ideología política, el Estado no puede imponer una ideología religiosa, aunque lo estén haciendo, lamentándolo mucho, pero no pueden hacerlo. Entonces no pueden abusar de ese derecho, imponiendo y vulnerando el derecho
ajeno al derecho de los demás. Bueno, compañeros, compañeras, pues por el día de hoy ya cerramos este ciclo. Le invito a que se lea la guía completa donde habla el tema que viene después, pues no lo voy a compartir, se lo dejo como tarea. Aparte de la tarea que me tiene pendiente, que tiene que enviarme, el único que ha enviado la tarea es el director de Honduras, hasta donde yo sepa. Pues ¿cuál es la tarea? Articular todos los 30 artículos con artículos o leyes especiales de tu país. ¿Ok? ¿Y cuál es el fin de esto? Que usted tenga ya conocimiento en su país, cuáles son esos derechos para que mañana después no digamos, ni ahora cómo hago yo, ¿qué puedo hacer yo con todo esto? Entonces aquí habla de los tratados internacionales, es importante leerlos, aquí habla de todos los pactos internacionales, y ya hablamos de la ONU, el de la ONU, hablar de Europa, de convenios y todo, aquí están todos los pactos importantes internacionalmente hablando, pactos y tratados internacionales. Así que se lo recomiendo para que lo lea, estudieselo, vaya a Google también y desarrolle más la información sobre estos temas de pactos y convenios. ¿Por qué? Porque estos pactos y convenios internacionales son los que nos amparan a nosotros. La otra semana, si me permite, vamos a hablar de la resolución de la ONU a favor de los defensores y defensoras de derechos humanos. Vamos a hablar rápidamente del perfil del defensor de derechos humanos y vamos a hablar de las 10 preguntas más importantes universalmente hablando que se le pueden presentar a un defensor o una defensora de derechos humanos. Así que bueno, sin más que decirle, dejo con ustedes nuestro secretario académico para que pues cualquier duda, cualquier pregunta pues la hagan y el cierre este ciclo de la guía de los derechos humanos. Así que bueno, se la estudia y ahí se la dejo. Saludos, bendiciones. Muy bien, muchas gracias, estimado licenciado Oropesa. Si alguien tiene alguna duda, pregunta sobre el tema que se ha desarrollado esta clase, puede activar su micrófono y hacer preguntas. Bueno, yo levanté la mano virtual que aparece ahí en el, ¿verdad? Inicio de cuando estaba haciendo la introducción, el licenciado Carlos, ¿verdad? Quería participar, pero igual, solo quiero pedirles, compañeros capellanes, ¿verdad? Defensores de derechos humanos, ¿verdad? Por lo que he visto en todas las clases así virtuales que hemos tenido, pues, ¿verdad? De repente no estamos al tanto, ¿verdad? De todo, de qué es lo que está sucediendo en los países de los miembros de la organización, ¿verdad? Porque oigo que se menciona Venezuela, Colombia, Cuba, Argentina, Estados Unidos, ¿verdad? Y El Salvador se ha estado mencionando mucho, ¿verdad? Por lo bueno que está haciendo, ¿verdad? Hasta el momento el presidente de El Salvador. Quiero pedirles, hermanos o compañeros, ¿verdad? Quiero pedirles de por favor que pongan su mirada en Honduras, ¿verdad? Quizás más bien existirán algunos del grupo que ni siquiera saben dónde queda Honduras, ¿verdad? Honduras está en el centro de América, ¿verdad? De hecho, está situado en un lugar tan privilegiado, ¿verdad? Que Estados Unidos tiene una de sus mejores bases, ¿verdad? De ataque, las tiene aquí en una ciudad a 2 horas de aquí de la capital de Honduras, Comayagua, ¿verdad? La base se llama Palmerola, Soto Cano, ¿verdad? Una base muy estratégica, ahí la tiene situada Estados Unidos. En el 2017, ¿verdad? Aquí en Honduras, no estaba yo aquí, ¿verdad? Yo estaba en Houston, Texas. En el 2017, ¿verdad? La Constitución de Honduras prohíbe lo que es la reelección de un presidente, ¿verdad? El presidente que está hoy, Honduras se constituye también por 3 poderes del Estado, ejecutivo, legislativo y judicial, ¿verdad? El presidente que hoy tiene Honduras, ¿verdad? Él tiene controlado los 3 poderes, ¿verdad? Tiene controlado los 3 poderes, incluso el Ministerio Público. En enero de este año, yo tenía un viaje para Colombia, ¿verdad? Para dar un seminario allá a una organización de capellanía, ¿verdad? De la que, vinculada a la organización a la cual yo pertenecía en Estados Unidos, y no pude viajar, ¿verdad? Para Colombia, porque hoy, o sea, Honduras es una copia de lo que está sucediendo en Colombia, ¿verdad? De hecho, dos empresas estatales, supuestamente, ¿verdad? Lo que es la empresa nacional de energía eléctrica y la empresa nacional de telecomunicaciones aquí en Honduras, ¿verdad? Ya pertenecen a empresarios colombianos, ¿verdad? Que según el Departamento de Estado de Estados Unidos están vinculados a altos
toneladas de tráfico de cocaína, ¿verdad? Para los Estados Unidos, y esas personas son los dueños de las empresas aquí en Honduras. Entonces ahorita se supone, ¿verdad? Por fuentes muy serias, el 28 de noviembre de este año aquí en Honduras son de nuevo las elecciones, ¿verdad? Donde un presidente que se volvió a elegir sin que la Constitución se lo permita, ¿verdad? De nuevo está entrando en una contienda electoral, ¿verdad? Y su hermano, ¿verdad? Su hermano fue sentenciado a una cadena perpetua más 30 años, ¿verdad? Su hermano está condenado, ¿verdad? Fue condenado en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, ¿verdad? Y el presidente actual de Honduras, según los fiscales del Distrito Sur, ¿verdad? Está mencionado más de 104 veces, ¿verdad? Entonces se supone, ¿verdad?, que quieren armar un golpe de Estado, un autogolpe de Estado ahorita en noviembre, y créanme que yo conozco muchos dueños, amigos míos en Estados Unidos, dueños de capellanías o fundadores, como lo queramos llamar, ¿verdad? Yo entré a esta organización no tanto por lo de capellanía, porque yo estoy registrado en el Departamento de Estado, de Estado de Texas, ¿verdad?, como instructor para formar capellanes. Entonces de repente no entré como capellanía, sino por la formación de lo que es los derechos humanos, ¿verdad? Que paso leyendo casi a diario, ¿verdad? Paso formándome porque de derechos humanos no sé nada, ¿verdad? Solo lo poco y mucho a la vez que nos ha enseñado el licenciado Carlos, ¿verdad? Con los otros dos participantes que han habido, ¿verdad? Entonces yo les pido por favor que pongan atención a lo que está sucediendo en Honduras, ¿verdad? Porque aquí pues los defensores de derechos humanos los matan, ¿verdad? Casualmente miré que hace como un mes hicieron una huelga, se le llama aquí en Honduras, una marcha pacífica, ¿verdad?, en Argentina, por una defensora de ambientalista que se llamaba Berta Cáceres. Eso fue una bulla a nivel mundial, ¿verdad? Entonces, hace poco mataron 3 personas de derechos humanos, ¿verdad? Porque aquí el Comisionado Nacional de Derechos Humanos en Honduras está puesto por el mismo gobierno, ¿verdad? Yo mismo en el 2009, yo tuve que salir, ¿verdad? En el 2009, perdón, yo puse una denuncia, ¿verdad?, por extorsión en el Comisionado de Derechos Humanos, y hasta el día de hoy pues no pasa nada, ¿verdad? Entonces, por favor les pido, ¿verdad?, de que estén atentos, ¿verdad?, que estén atentos, compañeros, ¿verdad?, porque miro pues que hay colombianos, venezolanos, españoles, ¿verdad? Entonces que estén atentos a lo que sucede en Honduras, ¿verdad? Y muchas gracias por la formación y la información que nos está dando, licenciado. Bueno, gracias, mi estimado capellán, por tu intervención. Por ahí me llegó un documento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre Honduras. Sí, están hablando de una situación que está sucediendo. De hecho, sí, también hablan de la persecución que hay contra los defensores y defensores de derechos humanos. Voy a ver si la busco en una resolución de la Corte Interamericana para para compartírtela, de manera de que puedas también tener la información que sí, que se está haciendo un trabajo por los organismos internacionales del tema de Honduras. Creo que también hubo un pronunciamiento de la alta comisionada de las Naciones Unidas, que Bachelet, también, si no me equivoco, recientemente, el viernes, tuve una reunión virtual, ¿verdad? Virtual, donde participó pues la alta comisionada de la ONU, o sea, con las organizaciones de derechos humanos. En este caso entramos nosotros y estaba la ONU, la Corte Americana, estaban hablando pues de los países que tienen estos conflictos. Sí nombraron Honduras, pero no hicieron tanto hincapié, la verdad, pues ahí sí, pues no hicieron tanto hincapié más. Están haciendo más bulla, ve usted que ahí te doy la razón en algo, están haciendo más bulla en contra del presidente de Salvador, ¿verdad? Están haciendo más bulla en contra del presidente de Salvador, que está haciendo, pues por ahora está haciendo cosas buenas, que de repente hayan unos errores, que sí lo hay, que lo que está sucediendo en Honduras, que realmente es más grave, porque el pueblo es el que sabe si su gobernante está haciendo las cosas bien o está haciendo las cosas mal. Entonces, según los organismos internacionales, el presidente de Salvador, Nayib Bukele, está haciendo las cosas mal. Ve usted, qué locura. Pero el pueblo lo defiende. Aún se hizo una encuesta, un estudio, donde participaron salvadoreños en diferentes países del mundo y ganaba Nayib Bukele por su buena política. O ganó una organización que maneja estas estadísticas de los gobiernos,
hizo una encuesta internacional a favor de Nayib, a favor no, para evaluar la política de Nayib Bukele, y el hombre ganó la encuesta, ganó los que no están en El Salvador, los salvadoreños fuera de El Salvador, están hablando bien de Bukele. Entonces, pero en Honduras, pues usted vea, no desarrollaron, sí, hay una situación ahí, pero no la desarrollaron completa, o sea, no como tú me la estás contando de verdad, pues de una manera me estoy como enterando, ¿no? Yo pensaba que la cosa no era tan grave. Entonces, pero ellos, pues, antes yo también hago mi diferencia con estos organismos internacionales, porque cuando le conviene un gobierno, por lo menos aquí la cosa está grave, aquí la cosa es grave, aquí matan casi que mensualmente 2 o 3 defensores o líderes sociales de derechos humanos, o aquí No, pues situación de hambre, de pobreza. Créanme, aquí una situación fuerte, por eso es que hubo el estallido que hubo hace mucho a nivel de Colombia, que ustedes imagino que le llegó la noticia. Pero vea que no hacen tanta bulla los organismos internacionales. Pero en Venezuela, que sabemos que está mal, que verdad, pero tampoco es así. O sea, yo no estoy de acuerdo con la política de Maduro, pero tampoco es así tampoco. Se pintan a Venezuela como que fuera lo peor de Latinoamérica. Ahí está Haití. Haití es un estado fallido, Haití está en un caos total, ¿verdad? Por aquí está nuestro director, no sé si está participando hoy, si quiere compartir una información la puede hacer ahora. Ahí está Haití, Haití está en una crisis humanitaria de primer grado, pero entonces Venezuela como que es el centro de la crisis, la peor crisis mundial, que sí es verdad, hay una situación bastante grave, pero Haití está peor que Venezuela. Colombia pues tiene una situación de verdad bastante terrible también, pero ahí está, ellos son los que Venezuela dicen, solo es por el petróleo que tiene. esa es la realidad y eso es por eso que yo le hablo a ustedes de las redes sociales, aprovechando este tema, por eso que yo le hago a ustedes y también te invito a ti, mi querido capellán, crea un perfil que ponle un nombre, o sea, defensor de derechos humanos, si tú quieres, no ponga tu nombre, o ¿por qué? Para que nos sigamos, nos apoyemos y esos casos y casos regionales lo podamos promover a través de las redes sociales. Si ustedes no quieren poner su nombre en tela de juicio o X, por miedo, por qué sé yo, pues crea un perfil de defensor o defensora o sea, lo que usted quiera ponerle, o ejemplo, Honduras defendiendo los derechos humanos, por decir un ejemplo, y ahí pues se llevan las denuncias y yo te sigo, tú me sigues, y así cada uno debemos apoyarnos para bombardear las redes sociales cuando hay una denuncia que no se pueda sacar por los medios de comunicación porque a ellos no le conviene. ¿Ves? Entonces, pues para eso también es siempre mi inquietud de crear estos perfiles de las redes sociales para cosas buenas, para apoyarnos. Y eso. Así es. Bueno, diga, señor secretario. Muy bien. No habiendo más preguntas sobre el tema avanzado de hoy, los 30 artículos de los derechos humanos, damos las gracias por la participación de todos los presentes. Buenas noches. Muy buenas noches, estimado William. Buenas noches, mi hermano. Le habla el director nacional del Ecuador. Quería hacer una intervención ahorita y tampoco voy a hablar sobre los 30 artículos, sino a presentar a unos compañeros de la provincia de Guayas que ellos se sumarán al curso de capacitación. Creo que esta noche están ahí y yo quisiera que por favor les pasaran la lista para que ellos se pudieran anotar. Esto pues tiene conocimiento el director internacional Carlos Oropesa, la cual ya habíamos tenido una conversación de esto y quisiera que por favor pasar la lista para que ellos se pudieran anotar. Gracias. Muy bien, perfecto. Se ha solicitado a nuestro director académico internacional que pueda volver a mandar el enlace del aula virtual de Classroom para que aquí todas aquellas personas que no están integradas en la lista de asistencia se puedan integrar a través de
la clase de Classroom. Una vez estando en la clase de Classroom, que se ha dado a inicio, van a estar en el control de asistencia, ¿ya? Van a estar atentos al grupo. Una vez respondiendo el director académico, yo me imagino que va a enviar en el transcurso de estas horas el enlace de la clase de Classroom. Sí. Si quisiera, ¿cómo está el director Benavide? Bendiciones. Que los muchachos se presenten, digan su nombre, alguna, no sé, algo, qué le pareció la clase, no le pareció, entendieron, no entendieron. Hola, buenas noches. Habla Sixta Cabrera. ¿Me escuchan? Ajá. Ok. Quería agradecerles, las clases fue maravillosa. Estuve siguiendo porque tengo los artículos y mucho. Le debo el trabajo con respecto a los artículos de mi país relacionados con los que acabamos de ver. Pero la verdad no me quedé asombrada con lo que dijo Garzón. Muchas veces uno está en la vida, ¿no?, cotidiana de su país y muchas veces no sabemos, y gracias a este curso que nos enteramos de cosas que pasan en otros países. No podemos llegar tampoco a saber todo, ¿no? Pero fue muy interesante la exposición del señor Garzón Rojas. Y le agradezco, señora Oropesa, la hermosa clase que dio hoy y las anteriores. Tratamos en lo posible estar siempre presente y de cumplir con lo requerido. Le deseo buenas noches a todos y gracias. Bendiciones. Allá en Argentina ya son las 12 de la noche, ¿no? Exactamente, 12 y 4 AM. Uy, Sí. gracias. Pero es un gusto tener estas clases, no importa el horario, lo importante es el contenido. Gracias por estar ahí. Yo sé que sí, son 2 horas de diferencia y son las 12 ya de la noche. Así que gracias, pues ya pueden ir descansando ya. Bueno, les deseo bendiciones a todos y como siempre, un gusto, un gusto. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, señor secretario, pues ya cerremos y bueno, creo que ya no hay nada que decir o tiene que decir algo. Sí, sí. Muy bien, muy buenas noches. Agradecerles a todos por su participación. Agradecerles también al licenciado Oropesa por las clases de hoy. Estaba interesante. Dios mediante nos vemos el siguiente fin de semana. Que tengan muy buenas noches. Bendiciones a todos. Nos vemos la siguiente semana. Bueno. Dame cotufa.